la palabra de nuestro Señor y vamos viendo en ella el capítulo 29 del libro de Éxodo. Hoy continuamos con nuestra serie expositiva de la palabra del Señor en el libro de Éxodo, donde Dios ha tenido a bien que estemos predicando bajo el lema de el Dios creador y el Dios redentor. Así que cuando usted lo tenga, por favor, le voy a pedir que me acompañe poniéndose en pie en reverencia a la palabra del Señor para darle lectura. Bien, vamos entonces a ir a leer en Éxodo capítulo 29 y vamos a estar leyendo la palabra desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que les harás para consagrarlo, y refiriéndose a los sacerdotes, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás del aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Versículo 15. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y versículo 21, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de los hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es
carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre de canastillo de los panes y levadura, presentando a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como una ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, porque por olor grato delante de Jehová. Esta ofrenda encendida es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero y las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás para ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Voy a pedir que pasen al versículo 38, por favor, ahí mismo. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Ahí mismo, más adelante, versículo 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reuniones y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Miremos nuestros rostros para orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, porque podemos venir ante ti sabiendo que todo lo que somos y lo que hacemos es para la gloria y la alabanza de tu nombre. Así permite, Dios, que tu pueblo, al recibir esta palabra, Señor, realmente podamos en esta tarde ver y comprender que todo esto que hemos estado estudiando y lo que hoy vamos a estudiar, el mensaje de tu palabra, Dios, apunta a nuestro Señor Jesucristo. Señala la gloria del Maestro, señala la gloria del Mesías, señala la gloria de nuestro Redentor, señala la gloria de aquel que nos salvó, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, bendice a tu iglesia al escuchar el mensaje que tú les traes hoy, y concede, Padre amado, que este vaso de barro que está en tus manos pueda ser claro al transmitir solamente tu palabra y solamente la verdad que está en tu palabra. Así te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Hoy hemos querido titular el mensaje de esta tarde con el título de "Somos nosotros separados para servir a Cristo". El título de hoy es "Separados para servir a Cristo". Y la semana pasada, cuando los que estuvieron acá, estuvimos viendo realmente el capítulo 28, en donde Dios hizo una separación, Dios hizo una elección. Dios escogió de entre las 12 tribus de Israel a un hombre y sus hijos de la tribu de Leví. Y nosotros vemos que fueron los representantes ante Dios, pero también fueron los representantes de Dios ante el pueblo. Aarón y sus hijos, Dios los escogió para que entonces nosotros conozcamos hoy que a partir de entonces la historia bíblica, la historia de Israel señala a estos como la simiente de Aarón, la simiente levítica o el sacerdocio levítico. Ellos son los únicos que estaban destinados, los únicos que estaban autorizados por Dios, separados para que le sirvieran en las funciones que se realizarían en el tabernáculo. Así que la vida espiritual, hermanos, la vida espiritual de estos hombres dependía precisamente, toda la nación de Israel dependía de la vida espiritual de este hombre, de Aarón, de este mediador que Dios les había regalado a ellos, de él y su familia, hermanos. Ellos dependían de que él precisamente fuera aceptado ante Dios. ¿Para qué? Para que pudiera cumplir con el servicio al cual Dios le había comisionado, al servicio que Dios le había llamado para que realizara de parte de él y en favor del pueblo
para que ellos pudiesen estar entonces a cuenta con Dios. Hermanos, para que Dios pudiera habitar en medio de un pueblo pecador, se necesitaba no solo el tabernáculo, se necesitaba un mediador, se necesitaban personas que estuviesen ahí en representación de Dios. Y esto es lo que nosotros estamos viendo. Él realmente, para poder cumplir con su obligación, para poder cumplir con su rol sagrado, tenía que estar aceptado por Dios. Y la única manera que Aarón y sus hijos podían ser aceptados por Dios, ¿saben cuál era? A través del medio de la redención. Ellos no podían ir por sus propias cuentas y entrar al tabernáculo para servir a Dios, si no era a través de la redención. Ellos tenían que recibir primero la remisión o el perdón de sus pecados. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos estaban muertos espiritualmente. Y este es mi primer punto del mensaje de hoy, que como les dije, lo titulamos Separados para servir a Cristo. Ellos necesitan vida espiritual para servir. Necesitan vida espiritual primero. No se trata de un ritual mecánico en el cual ellos iban a hacer cosas de forma mecánica. Tenían que realmente tener una relación con Dios, la cual no tenían. Y quiero citar las palabras de J.C. Ryle, que dice lo siguiente en relación a la condición del hombre: errores en el diagnóstico de una enfermedad siempre traerán consigo fallas en la administración del remedio. Igualmente, conceptos equivocados acerca de la corrupción humana traerá siempre equivocaciones acerca del gran antídoto y cura de tal corrupción, hablando de la depravación humana. Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice lo siguiente: y Él, es decir, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo dice la Escritura que estábamos nosotros antes de darnos vida? Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el diagnóstico espiritual de la raza humana precisamente es que están muertos espiritualmente. No hay vida en el ser humano, que está separado de Dios. Está muerto espiritualmente. Y si usted ha visto la serie de zombies, yo no la he visto, no me agradan ese tipo de series, pero realmente los que lo han visto, que han seguido alguna vez en su vida ellos, los reales zombies no son los que ellos presentan ahí. Los zombies reales son los que nosotros tenemos que alcanzar con el Evangelio de Jesucristo, porque están muertos espiritualmente y necesitan la vida que muchos aquí hoy tenemos en el Evangelio. Así que pretender lo siguiente, escuche, pretender que el hombre que está muerto espiritualmente se pueda salvar de alguna manera a sí mismo, es algo como decir que un muerto físicamente pueda tomar los electroshocks y ponérselos así y resucitarse a sí mismo. No es lógico, ¿verdad? Tampoco en la vida espiritual la Biblia dice, no por lógica, pero también tenemos que pensarlo por lógica, porque la Biblia nos manda a tener el entendimiento de lo que son las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Así que el caso de Aarón y sus hijos no era la excepción de la raza humana. Al igual que todos los demás israelitas, el pecado los separaba de un Dios santo. Ellos estaban muertos espiritualmente. Así que ellos necesitaban ¿qué? Necesitaban expiación. Necesitaban que sus pecados fueran perdonados, que ellos necesitaban estar a cuenta con Dios. ¿Para qué? Para poder servir a Dios. Ellos no podían ministrar a favor del pueblo si no estaban a cuenta con Dios. Ellos tenían que ser separados. Y eso es lo que estamos viendo aquí nosotros. Es precisamente lo que Dios le dijo a Moisés, que consagrara a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, porque Él los había elegido para que sirvieran. Y los versículos del 1 al 3 que nosotros acabamos de leer, lo primero que nosotros vemos precisamente es que Dios le indica a Moisés el tipo de animales y el tipo de cosas que se iban a utilizar precisamente para ese tipo de ceremonia, en la cual Dios estaba apartando a este hombre y a sus hijos, a Aarón y a sus hijos. Era lo que necesitaba. Dios no le estaba dando una opción a Moisés para que Dios inventara la forma en que Dios quería que fueran separados para él, Aarón y sus hijos. Yo le digo específicamente cómo es que tenían que hacerlo, porque Dios es un Dios de orden, hermanos. Ese es el Dios de orden al que le servimos.
Dios no le agrada la improvisación, que nadie le rinda culto a la ligera. Dios es Dios celoso, hermanos, lo que vemos aquí. Luego, si ustedes ven esos versículos 4, Dios le dice a Moisés una primera instrucción en cuanto al proceso que se llevaría a cabo para separarlos para el servicio, para su servicio. Le dice que los lavará con agua. Los llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo. Estamos hablando del lugar santísimo y el lugar santo, ahí dentro, frente a la puerta del lugar santo. Así que no era posible que entraran sucios, no era posible. Tenían que estar limpios para servirle al Señor. El punto no era meramente mojarse las manos o limpiarse los pies, hermanos. El punto es que fueran sumergidos en el original. Lo que implica es que fueran sumergidos en el agua. Aunque más adelante en el capítulo 30 vemos nosotros lo que es la fuente de bronce. Ahí hay una indicación diferente, porque en este momento Dios los está separando para su servicio y Él quiere que sean sumergidos en agua para que sean limpios. Allá con la fuente de bronce lo que vemos es que las instrucciones son que se laven sus manos y que se laven sus pies, y ese es el ritual que iban ellos a continuar haciendo por generaciones, pero de eso vamos a hablar más adelante. Luego vemos en los versículos 5 al 6 que entonces, luego de que se lavaron, procedieron a qué, hermanos. Miren ahí esos versículos. Parte del proceso era que entonces se colocaran las vestiduras, comenzando por ¿quién? Por Aarón. Así que entrar a la presencia del Señor requería que Dios mismo los vistiera de la forma adecuada para su servicio. Tampoco le dio la opción de que tuviesen ahí alguna improvisación de cómo es que se iba a hacer. Dios le decretó, Dios declaró desde antes de la fundación del mundo la manera en que ellos debían ser vestidos. Por eso decimos, Dios los viste para su servicio. No podían servirle vestido como les pareciera. Tenían que vestir a la manera de Dios. Y si fuéramos predicadores alegóricos, si fuéramos predicadores que no estamos centrados en predicar expositiva la palabra, hablaríamos aquí de cómo te vistes y cómo haces aquí y cómo haces lo otro. Vamos a hablar algo de mucho más importancia. Es relevante que nos vistamos adecuadamente, pero no solamente para venir a la iglesia, sino para todos los lugares donde estamos. Y muchas veces ataca a la mujer y se dice, ella es la que tiene que tener cuidado en cuanto al decoro, pero los hombres también tenemos que tener en cuenta que la forma en que nos vestimos debe ser para Dios. El versículo 7 también dice otro de los procesos que se deberían llevar a cabo. Menciona que tomara el aceite de la unción y que lo derramara sobre su cabeza. Estamos hablando de Aarón, y que lo ungieras. Así que Dios lo manda a usar aceite de la unción para que lo derramara sobre la cabeza de Aarón y las vestiduras. También más adelante vemos de sus hijos y por todo el tabernáculo. ¿Qué sentido tenía esto? Lo que estaba diciendo es que estaban siendo separados para Dios. Dios les ungiría para que les sirvieran. Así que vemos tres aspectos aquí de lo que vamos a seguir desarrollando un poco. Uno, para servirle al Señor tenían que estar limpios. Dos, tenían que ser vestidos por el Señor. Tres, tenían que estar ungidos por Él. Ahora, hacemos una aclaración nuevamente, ya lo hemos hablado en otras predicaciones. Este aceite de la unción no era cualquier tipo de aceite. Precisamente en el capítulo siguiente nosotros vamos a ver ahí la elaboración. Ya hemos hablado de ello, no vamos a entrar necesariamente profundamente, pero hemos hablado de que era un aceite especial para Dios. Dios mismo lo formuló y Él no quería que nadie hiciera una copia de ese aceite. De hecho, si alguien en el pueblo de Israel copiaba la fórmula o la imitaba de alguna manera, la pena de ese delito, porque era considerado un delito, era la muerte. Así que el fin del aceite precisamente es sagrado. El fin del aceite es para los propósitos de Dios. No era para cocinar, hermanos. Y sí sabemos si históricamente ungir a las personas con aceite significaba históricamente el reconocer a un hombre para un cargo público, ya fuera de gobierno religioso. Esos son datos que busca usted en internet.
Pero nada tiene que ver con que, y nosotros ya lo hemos aclarado, nada tiene que ver que el aceite sea utilizado como muchas denominaciones lo hacen para ungir a carros, lo hemos dicho aquí, para ungir casas, para ungir prospectos o compañeros, para casarse o compañeras. No, eso no es el uso que se le da. En el Nuevo Testamento, solamente en Santiago, capítulo 5, hay otras partes donde habla de esto. Los discípulos, por ejemplo, ungiendo con aceite a los enfermos, pero vemos Santiago, capítulo 5, que se hace una referencia en cuanto al uso del aceite, pero no es un mandato. Ahora, quisiera detener un momento aquí para explorar lo que hasta el momento hemos visto en esos tres elementos. ¿Cuál es el simbolismo? ¿Y cuál puede ser una aplicación para la iglesia de ellos? Y en primer lugar, la pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo hemos visto a Cristo? ¿Cómo hemos visto a Cristo? Y una manera de ver a Cristo en este proceso de separación, de separar a estos hombres para el servicio, es precisamente el cumplimiento de Cristo en el bautismo. Cristo fue a las aguas bautismales, Cristo fue limpiado allí, pero sin embargo no fue limpiado de pecado porque en él no había pecado. Cristo se lavó, Cristo entró a las aguas, hermanos. Cristo fue cumpliendo un rol mayor y era precisamente lo que estamos viendo aquí cumpliendo, porque este proceso de separación, de separar a estos hombres y requerirles que fueran las aguas, Cristo lo hizo porque Él es el real y más grande sumo sacerdote. Cristo también fue, en segundo lugar, fue ungido, pero no fue ungido con aceite, hermanos, sino por la tercera persona de la Trinidad, por el Espíritu Santo que descendió en forma corporal como de paloma. Así que los sacerdotes fueron separados con aceite para que sirvieran, pero Cristo fue separado para el servicio por el Espíritu Santo. Y eso ustedes recuerdan, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Pero también vemos algo glorioso en esta escena. Dios el Padre honra y glorifica a su Hijo. Por favor, vea conmigo Lucas capítulo 3 y versículo 21. La Reina Valera dice de esta manera: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3, 21. Ahora, ya hemos visto cómo apunta esto a Jesús. Vamos a ver cómo apunta ahora a la iglesia. Y aquí hay otro símbolo importante para nosotros. En primer lugar, nosotros también hemos sido lavados por Dios. Mire cómo dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. ¿De qué nos limpiará? De toda maldad. Así que Dios, en Cristo, nosotros también hemos sido lavados. Por lo tanto, se nos manda, en Hebreos capítulo 10, versículo 22, se nos manda de esta manera: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lavados nuestros cuerpos con agua pura. ¿Cuál es el agua del que habla aquí? La palabra. Hablando de la palabra en nuestras vidas. Lo que quiere decir entonces es que si eres creyente, si tú que estás aquí escuchando eres creyente, cuando Dios te hizo nacer de nuevo por su Espíritu, Él nos limpió de todos nuestros pecados. Él nos limpió de toda nuestra culpa. Amados, esto es una gran noticia para nosotros. Pero ¿qué más quiero ver aquí con ustedes? En segundo lugar, hemos sido revestidos con la perfecta justicia de Cristo. Dios nos dio una vestidura a nosotros también, y es la justicia de Cristo. Vaya conmigo ahí por favor a Gálatas capítulo 3 y versículo 27. Dios nos dio ropas nuevas. Dios nos dio una vestidura, y esa vestidura, mírenlo ahí conmigo, dice: todos
los que fueron bautizados en Cristo se han revestido ¿de quién? De Cristo, de Cristo, de Cristo. Así que nuestros propios méritos nunca serán lo suficientemente buenos para llenar el estándar de Dios. Sin embargo, escuche y repitámonos el Evangelio hoy. Tenemos que darle gloria, toda la gloria a Dios, porque Él nos ha aceptado por la sangre de su Hijo amado. En Cristo hemos sido lavados, en Cristo Él nos ha vestido de su Hijo amado para que nosotros podamos estar también delante de su presencia. Pero en tercer lugar, nosotros también hemos sido ungidos, no con aceite, sino con el Espíritu Santo. La Biblia dice que tenemos la unción del Santo. Si usted lo puede ver en 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 20. Y para ser específico, Dios nos ungió y puso su Espíritu en nuestros corazones. Para los que están anotando, 2 de Corintios 1, 21. Lo que quiere decir esto, amada iglesia, es que hemos sido separados para que sirvamos a Cristo. Dios no nos ha separado para otra cosa que no sea para que le sirvamos a Cristo. Continuamos viendo los versículos que siguen. Y los versículos 8 y 9 precisamente vemos que también los hijos de Aarón fueron separados. Ya lo he estado diciendo, pero ahí específicamente dice que hará que se acerquen tus hijos y les vestirás las túnicas y les ceñirás, hablando de Aarón, el cinto a Aarón y luego a sus hijos, y les atará las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así que conservarían por todas sus generaciones el sacerdocio y tenían que hacer todo el proceso de separar a aquellos que fueran llamados a servir de la manera que aquí se está explicando. Eso nos lleva al siguiente punto: la necesidad de un sacrificio. Ya hemos visto que ellos habían sido lavados, ya hemos visto que habían sido vestidos, que también habían sido ungidos con aceite. Todo eso era necesario, hermanos, pero eso era solamente la parte externa. El lavarlos, el vestirlos y el ungirlos solamente era la parte externa del proceso de separación que Dios estaba haciendo. Así que le faltaba lo más importante. En los versículos 10 al 28 nosotros vemos, se nos habla de 3 sacrificios para la consagración. 3 sacrificios precisamente. Esos 3 sacrificios, como vimos en el versículo 1, se nos dice precisamente que se requería un becerro y 2 carneros. Y en el versículo 11, si usted está conmigo en la Biblia, vas a notar ahí precisamente que se nos dice que los 3 serían sacrificados delante del Señor en la entrada del tabernáculo. Ya estamos viendo más o menos el cuadro de lo que estaba ocurriendo aquí. Ahora vamos a ver en los versículos 10 al 14 el primero de esos 3 sacrificios donde Dios le da instrucciones precisamente. Así que lo más importante de toda esta ceremonia de separar a Aarón y sus hijos era precisamente que era necesario un sacrificio. No bastaba con que los lavara, no bastaba con que los vistiera, no bastaba con que derramara la unción del aceite, el aceite ungido sobre ellos para separarlos. Esos son indicativos importantes para Dios. Se requería un sacrificio. Y este sacrificio, el primer sacrificio que aparece en el versículo 10 al 14, si ustedes miran conmigo, el versículo 14 precisamente, este sacrificio se distinguía de los demás porque era necesario. ¿Por qué? Porque era una ofrenda. Léalo ahí conmigo. Es una ofrenda por el pecado al final del versículo 14. Es ofrenda por el pecado. De hecho, esa frase, ofrenda por el pecado, es la primera vez que aparece en la Biblia. Ahora, esa frase lo que quiere decir es que los sacerdotes necesitaban el perdón de sus pecados. Ellos necesitaban la expiación. Ellos necesitaban ser redimidos. Ellos necesitaban un sustituto que tomara su lugar. Por eso Dios dice en el versículo 10 que Aarón y sus hijos tenían que poner sus manos sobre la cabeza de ese becerro.
Y esto es importante, ¿sabe por qué, hermano? Porque al ellos colocar sus manos sobre la cabeza de ese becerro, estaban confiando en que Dios precisamente aceptaría la ofrenda por el pecado en lugar de ellos. Que Dios aceptaría precisamente el sustituto que estaba siendo presentado ante Dios como un holocausto. Pero también esto es importante, amados, porque la idea de Dios era que estos israelitas, pero principalmente Aarón y sus hijos que estaban siendo separados a través de este ritual, recordaran que ellos eran los que merecían morir y no el becerro, no el animal. Ese era el recordatorio que Dios quería que ellos tuvieran. Y eso exactamente es la manera en que cada uno de nosotros aquí en este lugar hoy se ha sido llamado a esta salvación. Si Cristo ha entrado a tu corazón, si Dios te ha regenerado, si te ha dado vida, así deberíamos sentirnos nosotros. Jesús tomó el lugar cuando nosotros lo merecíamos, pero de hecho no lo merecemos tampoco ahora. No somos dignos. La dignidad que nosotros tenemos no nos corresponde. No hay ningún mérito en nosotros que nos haga aceptos ante Dios. Nuestro corazón fuera de Dios está podrido y corre hacia el pecado. El inocente Jesús muriendo por los culpables para reconciliarnos con Dios. Eso debe ser de esperanza para nosotros, pero también debe de darnos un sentido de humillación, un sentido de solemnidad al estar no solo un domingo aquí, sino viviendo cada día de nuestras vidas. Dios nos ha separado. Y es por eso que los sacrificios para consagrar a los sacerdotes para Dios son el tipo del único y perfecto sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por los pecados de su pueblo. Podríamos decir que simbólicamente ponemos nuestras manos en Cristo, sobre Cristo, por la fe en Él como nuestro sustituto, como dice la Escritura. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5, 21 dice: al que no tuvo pecado, hablando de Cristo, Dios Padre lo hizo pecado por nosotros, para que en Él, en Cristo, seamos justicia de Dios, como dijimos anteriormente. Y esa es la misma línea. Mire de nuevo el versículo 14. Hay algo ahí más que teológicamente debemos notar. Dice el versículo 14: pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás fuera del campamento. Y dice ahí la frase que les expliqué anteriormente: es ofrenda por el pecado. El punto aquí es que en este sacrificio que estamos viendo nosotros, en esta ofrenda por el pecado, hay una conexión directa con Cristo. Porque de la misma manera que este animal, o los restos de este animal, tenían que ser llevados fuera, sacados fuera y quemados fuera del tabernáculo, así mismo Cristo fue crucificado fuera de las puertas de Jerusalén como una ofrenda por los pecados de su pueblo, hermanos. Así lo explica el autor de Hebreos capítulo 13. Versículo 11 dice: el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, pero los cuerpos se quemaban fuera del campamento. Y Jesús también padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Oh, amada iglesia, Jesús fue llevado a las afueras de la ciudad como ofrenda por tus pecados y por los míos. Y quiero que recordemos que esto debe ser para nosotros de mucho consuelo, porque cuando Cristo resucitó de entre los muertos, fue en respuesta a que el Padre vio como agradable el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, y no lo dejó allí muerto, sino que lo resucitó para la gloria y la alabanza de su nombre. Él es el sustituto perfecto por nuestros pecados. Y ese es el Evangelio de Jesucristo que nosotros predicamos aquí hoy. Es el Evangelio de la gloria, de la gracia de nuestro Dios, ofreciéndola a todo aquel que está en este lugar, para que vengan a vida. La gente se molesta cuando nosotros decimos que la Biblia, lo que la Biblia dice. Se molesta cuando decimos están muertos espiritualmente, se incomodan. Pero solo Dios, a través de su gracia, a través del Evangelio, da corazones nuevos
para que el que era sordo espiritualmente pueda oír y escuchar, para que el que era mudo espiritualmente pueda entonces comprender, para que sus ojos que estaban velados o vendados a las verdades del Evangelio, entonces ahora puedan ver la gloria de la grandeza que comienza con la corrupción de nuestro corazón. Hasta tanto no haya un reconocimiento de la necesidad de una solución o de la enfermedad, la solución no puede parecer vistosa a nadie, ¿sí o no? Si alguien va al doctor y no está enfermo, ¿para qué va al médico? ¿Quiere pagarle? ¿Soltar su dinero? Los sanos no tienen enfermedad de médico, pero cuando una persona reconoce exactamente su condición de corrupción, es porque Dios le abre los ojos para que pueda entenderlo y reconocer la gloria y la grandeza del único sustituto perfecto que murió en la cruz del Calvario para salvar a pecadores. Ahora luego continuamos viendo a partir del versículo 15 esos dos sacrificios que eran con los carneros. Y el primero sería un holocausto. Aquí hemos explicado lo que es un holocausto. Un holocausto es una ofrenda de un animal que se quema por completo, no queda nada. Una ofrenda no necesariamente ocurre así, como vamos a ver, y esa es la diferencia entre ambos sacrificios. Son muy importantes, hermano. El holocausto debía ser consumido por completo, como dice el versículo 18. ¿Para qué, hermano? Para dedicar, para separar, para consagrar, no solamente a los israelitas, sino también al tabernáculo. ¿Y sabes qué me gusta de esto? Que ya ahí está hablando de que era olor fragante a Dios. ¿Por qué? Porque era una ofrenda, era un sacrificio de paz, era una ofrenda para reconciliarlos con Él. Ya había sido ofrecido el sacrificio más importante, que era precisamente el que expiaba sus pecados, pero ahora estos sacrificios que estamos viendo, estas ofrendas que estamos viendo, son una ofrenda que hablan de la relación de reconciliados con Dios. Luego vemos el segundo sacrificio que está a partir del 19, versículo 19. Pero ese relato está desde el 19 hasta el 30. Y usted debe darle lectura luego en su casa. Hoy vamos a hacer referencia a algunos puntos importantes sobre la enseñanza que trae no solo para el pueblo de Israel, la audiencia original, sino cómo aplica a nosotros hoy y aquí. En esos versículos Dios le da instrucciones a Moisés para que en medio de ese proceso de separación de Aarón y de sus hijos a servirle a Dios, entonces salpicara sangre sobre su cuerpo, sobre sus vestiduras, sobre diferentes áreas. Dios le pide que ese sacrificio precisamente fuera así para dedicarnos. Y cuando usted lee estos versículos se da cuenta de que todo este ritual apunta a un compromiso total de estos hombres. Dios está diciendo, ponle en cada una de las partes importantes de su cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios quería que estos hombres fueran entregados totalmente a su servicio. Él quería que fueran consagrados, que fueran separados totalmente. Dios quería que el mensaje para el pueblo de Israel fuera el mismo. Dios no solo estaba requiriendo un compromiso total de Aarón y de sus hijos, sino de todos los israelitas. Y ellos son su ejemplo. Estaban siendo separados para que se comprometieran en el servicio a Dios, para que ellos dedicaran toda su vida a Dios. Así que de la misma manera, amada iglesia, Dios demanda de nosotros la entrega total. Dios espera que nosotros vivamos en una entrega total de nuestras vidas y de todo lo que nos ha dado, eso incluye los recursos, el tiempo, el dinero, todo, hermanos. Dios nos pide a nosotros y Él espera de nosotros que no tengamos una entrega parcial. Dios no espera de nosotros que nos entreguemos a medias. Dios no espera de nosotros que nosotros seamos inconsistentes. Dios espera de nosotros que seamos consistentes, que seamos sinceros, una entrega honesta ante nuestro Dios. Una vida que realmente nos lleve a tener comunión íntima con el Señor, pero no un día nada más,
sino cada día de la semana, no 2 horas. Esto no es un día, hermanos, este es el día del Señor, y lo celebramos así, un culto de adoración racional a nuestro Dios. Pero son 2 horas las que estamos aquí, cuanto mucho, algunos 1 hora y media. El día del Señor es todo el día, pero a la misma vez nuestras vidas deben de ser rendidas todos los días de nuestra vida a Él, todos los días de nuestra vida a Él. Él espera esa continuidad de nosotros, no que salgamos de aquí y comencemos a decir, ahora esto no es la iglesia, déjame actuar de esta manera, déjame vivir de esta otra forma. No, hermanos, Dios espera consistencia, una entrega, un compromiso que se pueda ver, que sea notable. Y cuando llegas aquí un domingo a estar 2 horas con tus hermanos y hermanas y a servir al Señor que todos le servimos, al Dios Todopoderoso, o llegas un miércoles o llegas un viernes u otro día como los grupos que se reúnen acá los jueves, el grupo de alabanza, usted llega con el mismo sentido de devoción, es a Él que le rendimos culto y adoración, y cuando lo hacemos con gozo, testificando a los demás las obras gloriosas que Dios ya ha hecho en nosotros y de las cuales no somos merecedores, hermanos. Eso nos lleva al segundo punto: sentados a la mesa con Cristo. Hay algo más que debemos notar de este segundo sacrificio, de este segundo carnero. Algo muy especial en esos versículos 31, precisamente al 34. Vaya por ahí conmigo, por favor. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en el lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del tabernáculo y el pan que estará en el canastillo, en la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 33. Y comerán aquellas cosas por las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no comerá, porque son santas. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Algo muy importante. Luego de que el pueblo de Israel, lo que está diciendo es que el pueblo de Israel debía separar una parte como sustento para Aarón y sus hijos, como ofrenda mecida por las generaciones. Eso es lo que está indicando ese versículo. Así que Dios está compartiendo la mesa, su comida sagrada, con Aarón y sus hijos. Fíjense que ese cordero, una parte fueron ofrecidas en ofrenda en el altar, quemadas en el altar para Dios, pero otras partes el pueblo de Israel las reservaba para Aarón y sus hijos, o para los levitas posteriormente, y eso fue por generaciones. Así que lo que Dios está diciendo aquí es que con esta comida que Dios sería el proveedor de los levitas, que no le faltaría nada, y que el pueblo de Israel sería el instrumento de Dios que Dios utilizaría para proveerles. Lo mismo que dice en el Nuevo Testamento, hablando del Antiguo Testamento, el obrero es digno de su salario, de su sustento, pero también nos dice que Dios los había aceptado en una relación de pacto y que ellos podían disfrutar ahora de comunión con Él. Ese cordero fue levantado en una ofrenda de comunión, de paz hacia el Señor, y el Señor reservó para ellos una porción para que ellos comieran junto con Él, sentados a la mesa, como vimos en el capítulo 25 de Éxodo, donde hubo también un tipo de comunión similar a esta, con los ancianos y Moisés allí bajo el monte. ¿Qué es lo que quiere decir para nosotros? Algo similar. Dios es nuestro proveedor, hermano, hermana. Dios es nuestro proveedor, no nos faltará nada. Pero más importante aún, el carnero de la consagración apunta a que una vez que somos reconciliados con Dios a través de la fe en Jesucristo, se nos invita a su mesa. Nos está diciendo: bienvenido a la comunión conmigo, vengan a comer del banquete espiritual que he dado por ti. Y particularmente cuando nosotros vemos la cena del Señor, es una ordenanza que nos habla muy claramente de esa comunión que tenemos con Dios. Dios nos está diciendo: siéntate conmigo a la mesa a recordar
esto, recordar a Jesús hasta que Él venga por segunda vez. Luego nosotros vemos en los versículos 35 al 37 que Dios da instrucciones. Dios da unas instrucciones a mí. Que esta ceremonia de ofrecer el becerro y los carneros se repitiera por 7 días. Era una ceremonia de 7 días, toda una semana. Y cada vez que fuera a venir otro sacerdote, se tenía que hacer, otro sumo sacerdote, se tenía que hacer de esa manera, separarlo. Y la fiesta y los sacrificios, todo apuntaba a la santidad de Dios. Todo apuntaba a que Dios estaba requiriendo de ellos un sacrificio porque no eran aceptados tal cual eran. Necesitaban de un sustituto. Cada día tenían que sacrificar un becerro en el altar. 7 días, cada día. Y esa sangre que se derramaba cada uno de esos días era para purificar el altar, porque ese altar iba a ser separado por todas las generaciones. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel, para que los sacerdotes, para que los levitas entraran a ese lugar y pudieran ser aceptados los sacrificios que ponían en ese altar. Dios estaba regulando la manera en que Él debía ser adorado. Lo hemos dicho una y otra vez en el repetir, dice la pedagogía, que está el aprendizaje. Y Jesús es el mejor ejemplo de repetir una y otra vez sus enseñanzas. Entonces el punto aquí es que tampoco la iglesia puede tomar las cosas santas del culto a nuestro Señor y hacer lo que le parezca. Tenemos que adorar a Él como Él lo ha estipulado en su palabra. No podemos venir aquí con inventos. Y usted ve cada 4 inventos que se hacen en las diferentes iglesias. Y le molesta a veces que le digan neopentecostales o neocristianos, que significa contrario al evangelio, porque se inventan 4 cosas que no están en la escritura, no han sido mandadas por el Señor. Y nosotros tenemos que ser celosos con la palabra, aunque no seamos famosos, aunque no tengamos una iglesia llena con 1000 o 3000 personas, que no nos importe, que seamos fieles al que tenemos que ser fieles al Señor y predicar fielmente su palabra. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado y su iglesia sea edificada, hermanos. Todo esto era también para que los sacerdotes pudieran servir al Señor conforme al llamado que se les había hecho. Sin amada iglesia, nosotros también hemos sido purificados por la sangre de Cristo para que le sirvamos. Él no nos salvó para que nosotros ahora estemos sin hacer nada. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, pero estamos hablando del Antiguo Testamento, de estos sacerdotes, el sumo sacerdote, Aarón y sus hijos como sacerdotes. Pero usted sabe, hemos hablado, la semana pasada lo dijimos, que precisamente todos los creyentes, todo el que está en Cristo, somos real sacerdocio, nación santa y pueblo que amados, adquiridos por Dios. ¿Para qué? ¿Por Dios para qué? No hay un propósito ahí más importante. La Biblia dice para que anunciemos sus virtudes, porque antes estábamos nosotros en qué, hermanos, estábamos en tinieblas, antes nosotros estábamos en la oscuridad, antes nosotros éramos esclavos de Satanás, antes nuestras vidas estaban cautivas al poder de Satanás. Pero ahora Dios nos ha trasladado en Cristo a la gloria de su luz admirable. Ahora estamos en Cristo, ya no estamos en tinieblas. Antes la oscuridad nos dominaba. Pero ahora nosotros podemos decir, como acuñaron los reformadores, después de las tinieblas, luz, post tenebras, luz. Ahora esto significa que Dios tiene un trabajo importante para cada uno de nosotros. Hemos sido llamados para que le sirvamos, separados para servir a Cristo. Lamentablemente, todavía algunos cristianos piensan que el ministerio solamente y exclusivamente para los ministros o los misioneros. Amados, ya no hay un tabernáculo donde nosotros podamos servir, pero hay una iglesia local hermosa, una iglesia local en la que hemos sido puestos por la gracia de Dios, y hay un mundo
mundo perdido que necesita que nosotros le sirvamos a Cristo. Pero pastor, ¿cómo le servimos a Cristo? Si aquí ya no hay más nada que hacer. Sí hay muchas cosas que hacer en la iglesia local. A veces perdemos de vista. Se trata del foco y se trata del protagonismo. Si ves a alguien haciendo algo, eso es servir. Y eso no es servir, hermano. Es el corazón honesto, sincero, deseoso de rendir su vida a Cristo para adorarlo con todo lo que hacemos. Y parte de un corazón enseñable, humilde, que desea servir a Cristo. Servir a Cristo en la iglesia, amados. Así que, ¿cómo le servimos a Cristo? Mi amado hermano y hermana, le servimos cuando hablamos su nombre a otros. Le servimos cuando damos sacrificialmente de nuestras finanzas a la iglesia. Le servimos cuando vendamos las heridas a los que están quebrantados de corazón. Le servimos cuando abrazamos a los que están marginados en nuestra sociedad. Le servimos cuando amamos a aquellas personas que son difíciles de amar, de la misma manera que Dios nos ha amado a nosotros, hermanos. Nosotros le servimos cuando hablamos con otras personas del Evangelio. Estamos sirviendo a Cristo. Callados no le servimos a Cristo. Pero si hablamos del Evangelio con cada persona que Dios nos da una oportunidad de que conozcan de la esperanza que hoy nos tiene aquí en este lugar, estamos sirviendo al Señor. Pero más que todo, le servimos al Señor cuando todo lo que hacemos, lo hacemos solo para su gloria. Soy Deo gloria. Y así llegamos, hermanos, a los versículos 38 y 42. Esta parte es importante también. Y hay una enseñanza no solo para el pueblo de Israel, sino para nosotros como iglesia. Vemos que una vez que ellos fueron consagrados, una vez que ellos fueron separados con todo este proceso, ahora se les dice que tenían que ofrecer sacrificios. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Ofrendas diarias. Los que tienen Reina Valera van a ver el título en bolsa, en negrilla, dice las ofrendas diarias. El servicio de los sacerdotes iba a ser diarios, todos los días. De hecho, tenían que ofrecer un cordero por la mañana y otro cordero al atardecer. Amados, Israel comenzaba, mírenlo como Dios le está hablando aquí a ellos. Lo que Dios le está diciendo: Israel, comienza tu día conmigo y termina tu día conmigo. No te despegues de mí, no te sueltes de mí, mantente conmigo. Ellos comenzaban y terminaban sus días buscando a Dios, y ellos lo hacían en devoción. Ellos lo hacían de una manera que era devota, es decir, rendidos a Él, rendidos a la excelencia de la gracia que Dios les dio al salvarlos. ¿Y sabe qué? La Biblia dice ahí que Dios lo recibía como un olor grato, agradable, ante su presencia santa y gloriosa. Como dice ahí en el versículo 41, vimos nosotros que era una ofrenda de olor grato, hermanos. Ahora, la pregunta para la iglesia parece evidente. ¿No nos parece que deberíamos imitarlo? ¿No nos parece que deberíamos imitar a los israelitas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, iglesia, o no. Deberíamos imitar, desear tener devoción desde que nos levantamos hasta el anochecer. ¿Sí o no, iglesia? Deberíamos, al igual que ellos, deberíamos cada día de nuestra vida servirnos, ofrecernos al Señor como sacrificios vivos, santos y agradables, hermanos. No un domingo, 1 hora y media, incómodos y locos por salir. Algunos corazones pecaminosos, incómodos ya porque se termina el sermón. Eso no debe ser en una iglesia como esta, ¿verdad? Pero cuando salimos y terminamos, entonces está media hora hablando con otros hermanos. Y cuando salimos de aquí se rompió la comunión con el Señor porque lo que queremos es hacer otras cosas que tristemente no apuntan a la gloria de nuestro Dios. Hermanos, la iglesia necesitamos correr a los pies de Cristo y estar aferrados a Él. Que cada domingo nos haga apuntar a que esa debe ser nuestra actitud el resto de la semana. No solamente el domingo, la 1 hora y media que estamos aquí, sino el resto de la semana, haciendo
un sacrificio vivo y agradable a Dios al presentar nuestro cuerpo como olor grato, hermanos. Mire cómo dice 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero gracias a Dios, se lo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar, por medio de nosotros, hermanos. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Hermanos, Dios nos ve en Cristo como olor fragante. Entonces, ¿por qué nosotros ponemos tanta traba, tanta excusa, tanto impedimento para buscar al Señor? Estoy muy ocupado y trabajando. Estoy muy ocupado y tengo muchas cosas que hacer. Hermanos, esa es la farsa más grande del cristianismo del siglo XXI con el fast food. Ahora queremos vivir una vida fast también. Cristianismo fast, ahora no es fast food, ahora es fast Christianity. Queremos hacerlo todo rapidito, y si no es rapidito, nos desesperamos. Hermanos, hermanas, que tengamos conciencia de que 24 horas al día Dios nos ha dado, y entre ellos nos sobra tiempo, pero lo utilizamos para otras cosas. Asignémosle el tiempo a quien merece la prioridad de nuestras vidas. Asignémosle el tiempo de devoción que se merece, haciendo buen uso de los tesoros que Él ha puesto en nuestras manos. Y los que me conocen saben que yo digo que estos aparatos son una bendición, una maldición. Yo estoy checando mi tiempo aquí, cada vez lo miro para no ser oneroso al entendimiento carnal de algunos, incluyendo el mío. Pero si usted quiere levantarse temprano, ponga su despertador. Si usted se va a levantar, hay un eslogan mundano de la administración de empresas que dice que tú no puedes ver cambios si continúas haciendo las mismas cosas. ¿Cierto o falso? Si tú quieres ver un cambio, tú tienes que hacer cosas diferentes, hermanos. Si tú llevas en mediocridad espiritual, en tu vida espiritual ya décadas, estancado o estancada, es hora de que te sacudas. Es hora de que busques las formas que Dios nos ha dado en su palabra y los medios que nos ha dado como recurso, que no salgan más que para ver el Facebook. 2 horas, corta el Facebook, corta el Instagram, corta todos los foros sociales, salte de ahí y vete a la Biblia, y no la digital. No caigas en la tentación de lo digital. Vete a la Biblia impresa. Volvamos a la Escritura, volvamos a los sitios que nos van a llevar a nosotros a crecer, iglesia. Esto es para los pastores también, ¿o no? Esto es para los pastores, hermanos. Esto es para los miembros del cuerpo de Cristo. Y lo digo así, ¿verdad? Porque es un grito del Espíritu Santo. Es un mensaje de Dios a nosotros como iglesia. Que no nos durmamos. Quisiera perder de vista el punto final del capítulo 40, del versículo 43 a 46. Hay algo importante ahí, hermanos, y que nos retorna precisamente a la grandeza y la gloria del propósito de Dios. Dios le dice que quiere que Él sepa cuál es el propósito. Específicamente el versículo 46 dice: y sabrán que yo soy el Señor, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para que yo habitare entre ellos. Ese es el propósito de todo lo que hemos estado viendo hasta aquí. Ese es el propósito que comenzamos viendo antes de que ni siquiera Israel, estando en Egipto, supiera que las promesas que Dios le hizo en Génesis al hombre, en Génesis 3:15, y luego le hizo a Abraham de que de su descendencia Él bendeciría a todas las naciones de la tierra, se iban a cumplir. Hermanos, Dios pensó en ellos. ¿Para qué? Para glorificarse. No era para la gloria de Israel, como no lo es para la gloria tuya la salvación. No es para que tengas un estatus en la iglesia, no es para que tengas un estatus ahora como creyente. No, la gloria nuestra es solo Cristo crucificado. Nosotros, ¿quiénes somos? Polvo, hermanos. Y Él nos ha salvado. Él nos ha salvado por pura gracia. Este era el gran propósito de Dios. ¿Cuál, hermanos? Dios quería habitar en medio de un pueblo pecador. Sí,
¿Y para qué? Para que ese pueblo pecador lo representara delante de todas las naciones. Sí, recuerdan Éxodo, que está en la línea. El Dios creador, el Dios redentor, quiere salvar un pueblo pecador, habitar en medio de ellos, para que sea el testimonio público a las demás naciones de quién es Él. Por eso vemos que dice, yo soy. Repite de nuevo la frase extraordinaria del nombre de Dios, el Señor. Yo soy. Para él habitar en medio de un pueblo pecador, por eso tuvo que santificarnos. Y por eso era necesario el tabernáculo. Y no se podían acercar a Dios directamente, tenía que ser a través de un mediador. Tenía que ser a través de un sacrificio sustituto. Tenía que ser a través de una víctima que ocupara el lugar de ellos, porque ellos por sí mismos no llenaban el estándar de Dios como usted y yo tampoco lo llenamos. Entendamos eso cada día, para que vivamos humillados ante el trono de la gloria de Cristo y vivamos con un deseo ardiente en nuestros corazones de servirle cada día apasionadamente hasta que Él venga por nuestras vidas. Eso es exactamente lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él vino a habitar en medio de gente pecadora como usted y como yo. Pero no solo vino a morar entre nosotros, sino que vino a morar en nosotros, dándonos su Espíritu Santo. Hermanos, ¿no es maravilloso? Él nos lavó, Él nos vistió, nos ungió y nos roció con la sangre poderosa y hermosa de su Hijo. ¿Y para qué lo hizo? Para que entonces nosotros pudiéramos ser morada del Espíritu. ¿Para qué? Para que le representemos. No es para jactarnos. Yo tengo el Espíritu de Dios, yo soy salvo. No, es yo soy salvo ante la gloria de aquel que me salvó sin yo merecerlo. Para ahora, escucha, Dios me salvó. Hermano David, Dios me salvó. Hermano Marichu, Dios me salvó. Hermana Tere, Dios me salvó. Hermano Armando, hermano José, Dios me salvó. Dios ha venido a vivir con nosotros para siempre, para que lo reconozcamos como pueblo suyo. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Cuando nosotros comprendamos la magnitud de la razón por la que nos habita y entendamos que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, empezaremos a ceder todos aquellos obstáculos que nos impiden servirle a Cristo. Él nos separó para que le sirviéramos. No importa la edad, no importa la condición física que tengas, no importa que si eres jovencito o si eres mayorcito. Se trata de toda la iglesia. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo venga. Aquí no hay oportunidad para eso de retirados, hermanos. Aquí no hay oportunidad para eso de jubilados en Cristo. Aquí usted, aunque sea ore, aunque sea clame, aunque no se pueda arrodillar porque la vejez no se lo permita, y a mí algún día no me lo permitirá tampoco, sentaditos nos vemos lindos delante de Dios, porque Él nos ve como ofrendas de olor agradable, hermano. Eso es usted, eso soy yo delante de la presencia gloriosa de Él. Yo quisiera que usted medite por un momento qué es lo que nos exige hoy este mensaje. Vaya conmigo a Hebreos 13, por favor. 13, los versículos 15 al 16. Y lo voy a leer esta vez de la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo, está hablando de los creyentes, un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien, ni se olviden de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Y luego termina diciendo en esta versión, estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Amada iglesia, hoy nosotros no necesitamos matar animales y hacer cosas místicas, porque el favor de Dios por nuestros pecados solo lo podemos obtener a través de la sangre de Jesucristo, la obra perfecta de Él, completada en la cruz del Calvario. Por eso hoy, escuchen muy bien esto, hoy es el día que se nos está llamando a que pongamos nuestras vidas en las manos del Señor. ¿Para qué, hermanos? Para servirle.
Hoy se nos llama a que seamos leales, como vimos en esa escritura, que seamos fieles a que nos ha llamado de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Hoy se nos llama a poner los dones y talentos que se nos han dado para el servicio de quién, hermano, nuestro, no para el servicio de la iglesia. Amados, hoy se nos llama para alcanzar con el evangelio a aquellos compañeros de trabajo, aquellos vecinos y aquellos familiares que nosotros tenemos en nuestros hogares que no son creyentes, y alcanzar esta hermosa comunidad de Rose Park, de Glendale y otros lugares donde Dios ha plantado esta iglesia, roca de los siglos, en una esquina en donde la piedra angular quiere brillar para la gloria de su alabanza. Vaya conmigo, por favor. No se moleste con los muchos pasajes que le he dado. Venimos a aprender el mensaje de Dios. Primera de Pedro 4:10. Se lo voy a leer. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que pregúntese lo siguiente: si usted este versículo no tiene subrayado y a usted le gusta hacerlo, márquelo para que lo estudie y ore. Cuando salga de aquí, usted en su casa ore. Dios, tú me has dado dones, tú me has dado talentos, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Qué dones Dios te ha dado? ¿Qué dones Dios te ha dado? Y la pregunta es ¿qué estás haciendo con ellos? Quiero que recuerden una parábola de Jesús en Mateo 25, 14 y 15, donde dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, que son 238 libras de plata, a otros 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje este hombre. Luego más adelante dice Jesucristo en esa parábola que el hombre regresó de viaje y le pide cuentas a sus siervos sobre lo que les había dado para que ellos administraran. Él no se los dio para que fueran de ellos, Él se los dio para que ellos los administraran. Y los primeros 2, dice esta parábola cuando Jesús la narra, que duplicaron lo que este hombre les dio. Pero el tercero escondió bajo la tierra lo que se le había dado y no trajo fruto de ello. Aunque produjeron mucho fruto, les hizo saber cuánto gozo tenía. Pero al tercero lo reprendió por ser un negligente. Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 15 versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Y si es un pámpano, es un racimo de uva, y lo limpiará, va a quitarle cositas. El proceso del discipulado. Pero si no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, otro lo va a hacer, porque no somos imprescindibles. Luego dice: ¿para qué? ¿Para qué le va a limpiar ese pámpano? Para que lleve más fruto. Dios quiere que tengamos fruto abundante de buenas obras, sí, los creyentes de buenas obras para salvarnos. No, porque Él es glorificado cuando el creyente da fruto, hermano. Ahora mira lo que dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros tampoco, si no permanecéis en mí. Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Así que ¿qué es lo que nos está diciendo? Hemos sido separados para servir a Cristo. Como estos hombres en el tabernáculo fueron separados para servir a Dios, hemos sido como iglesia separados para servir a Cristo. Así que hoy se nos llama a aferrarnos a Cristo para que sigamos dando mucho fruto. Hoy se nos llama a dejar las excusas. Hoy se nos llama a poner nuestra confianza en el Señor y a trabajar duro para su reino. Y hoy se nos llama a poner nuestras manos en el arado y no volver nunca más a mirar atrás. Ese es el mensaje para la iglesia, hermanos. Ahora, si aquí hay alguno no creyente, el evangelio ha sido predicado. Claro
Si tú no tienes a Cristo, joven, adulto, te invito a creer que Cristo, Él murió en la cruz del Calvario y Él resucitó al tercer día para dar vida eterna. Yo te invito a reconocer que necesitas que Dios perdone tus pecados. Así que yo le llamo a que se arrepienta y que crea solo en la sangre de Jesús, que es la única que puede borrar todos sus pecados. Les pido entonces, por favor, que inclinemos nuestros rostros para orar.